Bienvenidos educandos de 11º grado a su espacio de lengua y literatura. Les saluda el profesor Brian Rodríguez. El contenido para este día son las técnicas de comunicación oral y escrita. Lo podemos ubicar dentro de la unidad 1 de nuestra aula virtual. Las expectativas de logro para esta lección son conocer las diferentes técnicas de comunicación oral y escrita, identificar las herramientas necesarias para desenvolverse eficiente y eficazmente en el ambiente académico y laboral mediante el proceso de comunicación oral y escrita, y desarrollar habilidades propias del arte de la oratoria. ¿Qué es comunicación? La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Cuando tenemos el propósito de comunicarnos, logramos hacerlo mediante dos tipos de comunicación que utilizan el lenguaje verbal: hablar y escribir. Cuando hablamos del lenguaje verbal, es aquel que utiliza palabras en la transmisión del mensaje y es específico del ser humano. La comunicación escrita se usa para poder comunicarse y expresar ideas de manera escrita. Implica que el emisor redacte y elabore diferentes tipos de texto o escritos con el objetivo de transmitir un mensaje y que éste pueda llegar a un número indeterminado de receptores. Al hablar de comunicación escrita, también podemos hablar de redacción, que es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógica y coherentemente dentro de un texto. Mediante este proceso se compila una serie de ideas y se les pone en orden en un texto, distinguiendo y jerarquizando las ideas principales de las secundarias, de manera que se produzca una secuencia lógica caracterizada por la cohesión y la coherencia. La comunicación oral. La comunicación oral es el tipo de comunicación que nos permite transmitir una serie de ideas, sentimientos, creencias y opiniones a otra persona. Lo hacemos utilizando la voz para reproducir los sonidos y las palabras que llevan un mensaje. La expresión oral se produce de forma espontánea. Podemos narrar hechos, expresar sentimientos, deseos, estados de ánimo o problemas, e incluso podemos argumentar opiniones o manifestar puntos de vista de diversos temas. Comunicarnos de forma clara y eficaz requiere aprender algunas habilidades importantes. Y gracias a las técnicas de comunicación oral y escrita, podemos expresarnos de manera concisa y entendible. Además, estas herramientas nos proporcionan la capacidad de poder mostrar y exteriorizar nuestras ideas y sugerencias para que nuestro receptor logre comprender la información. Conozcamos algunas técnicas de expresión oral. El foro es un espacio utilizado para el intercambio de ideas sobre diferentes temas. En los foros, las personas se reúnen para conversar y debatir sobre un tema de interés que los une. El debate es un acto comunicativo de discusión en el que participan dos o más personas. La modalidad del debate se basa en que cada participante debe presentar su discurso valiéndose de argumentos que lo sustenten, es decir, debe emitir opiniones con fundamentos válidos. La exposición es un tipo de discurso cuyo fin primordial es transmitir información. Se utiliza para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de manera clara y convincente a los demás. El discurso. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes, es decir, persuadirlos. Cabe destacar que para la lingüística el discurso puede ser oral y escrito. La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Su fin es recolectar determinada información u opinión. Como guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o esquema con preguntas.
Ahora conozcamos algunos aspectos generales de la expresión oral. Voz es la imagen auditiva que tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Dicción. El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Fluidez. Utilizar las palabras en forma continua. Volumen. La intensidad de la voz. Ritmo. Armonía y acentuación. Claridad. Expresarse en forma precisa. Coherencia. Expresarse de manera lógica. Y emotividad. Proyectar sentimientos acordes al tema del que estamos hablando. Estos son algunos aspectos generales que te pueden ayudar al momento de poner en práctica alguna de las técnicas de expresión oral. Ahora pasamos a las técnicas de comunicación escrita. Iniciamos con la carta. La carta es un medio a través del cual una persona o institución se comunica con otra, remitiéndole un mensaje que bien puede estar escrito en un papel o en un medio digital. Debe estar escrita con coherencia, organización y claridad. La finalidad de la carta es transmitir un mensaje, una idea o una información de tipo personal. El artículo es un tipo de texto en donde se demuestra la postura que tiene un periodista, redactor o persona particular acerca de un tema en específico que responde al interés general. Por medio de los artículos se pretende influenciar a la gente y generar un comportamiento determinado en ellas y modificar la opinión pública, para lo cual se utilizan argumentos que respaldan la postura de quien escribe. El ensayo. Se denomina ensayo al texto escrito en el cual se exponen de manera argumentativa el punto de vista, opiniones o posiciones del escritor ante un tema determinado. Los ensayos, a diferencia de textos académicos como la tesis de investigación o monografías, no requieren de seguir un método científico de investigación para ser realizados, pero sí de una gran habilidad de expresión y argumentación por parte de su autor. El resumen. Cuando se habla de un resumen, se hace referencia a un texto de extensión variable tendiendo siempre a lo breve, en el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño o mayor complejidad. El informe es un documento cuyo texto está escrito en prosa informativa, cuyo propósito está dirigido a comunicar información a una o varias personas con un fin instructivo. El informe además aporta datos que permitirán una mejor comprensión del asunto al que se refiere, brindando una explicación lógica. Para finalizar esta lección, me gustaría compartir contigo esta frase célebre de Pericles. El que sabe pensar pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Sin duda, una gran reflexión. Recuerda que comunicarnos es una actividad esencial para la vida en la sociedad. Muchísimas gracias por tu atención, estimado educando, y recuerda estar pendiente de todas las actividades que tenemos a través de Google Classroom.